Muy bien. En la clase pasada estábamos hablando sobre los lenguajes de programación, que era un lenguaje de programación, ¿verdad? Y miramos ejemplo de lenguajes de programación. ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿Aló? Uno, dos. ¿Aló? A ver, Hasley, Eduardo. ¿Qué cosa, profesor? Que está lloviendo y no se Estaba escucha bien. hablando. Profe, yo no lo escucho bien. Se escucha No me escucha entrecortado. bien. Está lloviendo y no se escucha Es que está bien. lloviendo y no se escucha No tienen bien, profesor. audífonos. No. No se escucha nada. A ver, vamos a ver aquí entonces. Configuro el audio. Pero ya está bien el audio, ¿sí? Profe, repítame por favor la pregunta, tal vez le pueda responder. Sí, su audio está bien, profesor. Nada más que no lo escuchamos nosotros porque está lloviendo y no No tenemos. tienen Sí, audífonos. solo se escucha la lluvia. Pero aquí no está lloviendo, ¿dónde estoy yo? Pero aquí en San Juan sí, profesor. ¿Está lloviendo sobre en San Judas? Sí, está aguacero entero cerrado, como dicen. Bueno, entonces, No sé si habla usted más fuertecito bueno, voy a hablar más fuertecito para o que... da un chancecito. Bueno, si alzo un poquito la voz, sí me logran escuchar bien. Sí, profesor. Yo sí porque tengo auriculares, pero no sé ellos. Bueno, en Hasley, Apenitas se escucha, profe. apenitas. Sí, profe, ya lo oigo claro. Bueno, Apenitas se escucha. apenitas me dicen. Yo lo escucho apenitas. Bueno, entonces, quienes me oigan, bueno, tengo ahí lo que es la presentación donde quedamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien, entonces hablábamos, ¿verdad?, sobre los tipos de lenguaje. Entonces aquí tenemos estos ejemplos, que a la izquierda teníamos el lenguaje en Java, ¿verdad?, o Java, como lo dicen algunos, que tiene su estructura, ¿verdad?, de administrar lo que son sus métodos, o su, diga, como dijimos la vez pasada, ¿verdad?, su léxico, su gramática. Y a la derecha tenemos otro tipo de lenguaje que es el C numeral o C sharp, que él también tiene su propia gramática, ¿verdad? Su propio estilo de cómo comunicarse. Entonces, hay palabras que igualmente se mantienen tanto en uno como en otro. Que como habíamos dicho, ¿verdad? Que entre ambos idiomas hay dialectos que son iguales. Igual sucede en los lenguajes de programación. Hay dos lenguajes distintos, pero hay dialectos que se mantienen igual. Hoy vamos a hablar sobre las características que tienen estos lenguajes de programación. Entonces, hablándolo así abierto, ¿verdad? Un lenguaje, como lo vimos la vez pasada, tiene su dialecto, tiene su gramática, tiene su semántica y tiene su sintaxis. Pero aquí vamos a hablar sobre algunos elementos. Entonces, tenemos unas pequeñas definiciones aquí, ¿verdad? Entonces viene y tenemos el primer contexto que vemos ahí, que dice que programar viene a ser el proceso, ¿verdad? El proceso de crear un software fiable, mediante la escritura, prueba, depuración y Profe, compilación. disculpe, no me carga la pantalla. Ok, voy a cortarlo y volverlo a iniciar para que lo visualicen. Ok, profe, gracias. Ahora, Está en negro. debería de cargarles.
Ya, ahora sí, profe. Ok. Entonces ahí tenemos, Gracias. ¿verdad? Que decimos que programar es el proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración y compilación o interpretación. Más adelante vamos a hablar sobre eso, de lo que es compilación e interpretación. Y dice que manteniendo lo que viene siendo ese código fuente, ¿verdad? Darle mantenimiento al código fuente del programa. La clase pasada expliqué qué era el código fuente. No sé si recuerdan. Donde mostrábamos el código fuente de un programa, se los puse de ejemplo. Lo que vemos aquí, a ver si lo puedo abrir acá. O sea, por ejemplo aquí, a ver, no tengo el... Espérame que voy a abrir un programa. Que los programas de undécimo, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí, miren, todo esto es código fuente. Todo este código, ¿verdad? Administra lo que es el programa. Entonces, este código fuente es el que se escribe, es el que se depura, es el que se administra y es el que se encarga de darle la funcionalidad a mi programa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la explicación de lo que viene siendo el código fuente. Entonces, a este código fuente, ¿verdad? Nosotros lo probamos y lo depuramos. Cuando hablo de depuración, ¿a qué hago referencia? Según ustedes, ¿qué significa depurar? Limpiar. Limpiar, ¿verdad? Dice que es limpiar. Ok. A ver, otra definición que tienen por ahí. ¿O algo que entienden ustedes por depurar? ¿Por qué? Algo que entienden ustedes por depurar. O la palabra depurar, ¿qué entendés vos por la palabra depurar? Limpiar. Limpiar, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Limpiar qué? O quitar una cosa mala. Ajá, quitar una Como cosa. limpiar los virus de la computadora. Sí y no. Porque depurar ya, si hablas de virus, ya no entra la palabra depurar. Porque virus es otra cosa. ¿Y cuál entraría? Entonces, cuando decimos depurar, en programación y en informática, hablamos de eliminar errores. Con eliminar errores pueden ser tanto errores en la sintaxis del código fuente o errores lógicos en la ejecución del programa. Esos dos tipos de errores son los que nosotros, ¿verdad? Como programadores, es el término que vamos a tomar nosotros, es lo que nosotros vamos a realizar con la estructura del código fuente. Como dije, hay dos formas de tener el error en el código. Puede ser tanto en la sintaxis del código como un error lógico en la ejecución del programa. Entonces, al encontrarse ese error, ¿verdad? Nosotros lo administramos. Entonces, por ejemplo, a ver si lo puedo correr aquí. Voy a ver si me deja. Vamos a ver. Ok, no lo puede correr. Bueno, entonces no me voy a poner a abrir el otro programa porque si no vamos a perder tiempo. Entonces, bueno, por medio de este código, nosotros lo que hacemos es
administrarlo, ¿verdad? Si hubiese un error, el código, pues aquí al correrse el programa, nos mostraría el mensaje de que se encuentra un error en dicho punto del código. Y ya habiendo resuelto, ¿verdad?, el error del código, se puede ejecutar lo que es el programa. El programa al ejecutarse puede trabajar, pero no estamos claros que si pueden haber errores lógicos. Habiendo errores lógicos, ¿verdad?, el programa puede detenerse al recibir un error lógico en la ejecución. Entonces, la corrección de esos errores es lo que nosotros vamos a denominar como depuración. Luego tenemos que los lenguajes de programación, además, están formados por un conjunto de símbolos. Estos símbolos se le llaman alfabeto. Tanto así, también tenemos reglas gramaticales y semánticas. A estas reglas gramaticales la conocemos como léxico, morfológico y sintáctico. Ya es como un modo de hablar. Que todo esto en conjunto ya define lo que es la estructura válida de un lenguaje y su significado. Más adelante, cuando miremos los lenguajes de programación, ¿verdad?, cuántos lenguajes existen, vamos a hablar sobre eso, ¿verdad?, sobre la validación del lenguaje y su significado. Cuando hablamos de un lenguaje de programación, ¿verdad?, decimos que X lenguaje especifica o permite especificar de manera precisa o exacta, ¿verdad?, donde nos especifica o nos explica directamente los datos con los que nosotros vamos a operar, con los que vamos a trabajar desde el software o desde el programa que nosotros creamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a almacenar esos datos? ¿Cómo vamos a transmitir esos datos? ¿Y qué acciones va a realizar el software, ¿verdad?, a través de los valores de estos datos? Todo esto se administra a través del lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar. Y a la vez utilizamos este lenguaje poniéndolo relativamente, ¿verdad?, como si fuese algún otro lenguaje humano o natural. De modo que yo, ¿verdad?, por medio del lenguaje de programación, le puedo decir a la computadora exactamente qué es lo que va a realizar. Cada sintaxis que yo escriba por mi lenguaje de programación, el intérprete o compilador le va a decir a la computadora, realiza esto, esto y esto. Entonces ahí, ¿verdad?, que tenemos una característica de los lenguajes de programación, que más de un programador puede utilizar un conjunto común de instrucciones. En este caso, lo que quiere decir que tanto vos, Hasley, como Fátima tienen un modo de trabajar diferente, ¿verdad? Y su modo de trabajar diferente puede unificarse para entrar a lo que viene siendo la programación colaborativa. Ya, por ejemplo, me vienen a mí, me contratan para desarrollar un programa o un software que controle el inventario de una tienda. Entonces yo le digo a ustedes, chicos, vamos a trabajar sobre un programa. El programa va a realizar esto, esto, esto y esto. Entonces yo me voy a encargar de esta parte. Entonces un grupo se va a encargar de esta otra, otro grupo se va a encargar de esta otra parte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya uno, por grupitos, empiezan a trabajar sobre lo que se les asignó y al final se agregan, se unifican cada parte de lo que ustedes hicieron para crear un solo programa. Entonces, eso es lo que se conoce como programación colaborativa. Y es lo que utilizan, ¿verdad?, las empresas cuando desarrollan programas. No es que uno solo va a realizar todo el programa, sino que varios programadores se dividen las tareas.
ya, para que al final se asigne un solo elemento y se elabore lo que nosotros conocemos como software. Muy bien. Vamos a hablar sobre los elementos de los lenguajes de programación. Cuando hablamos de elementos, son digámosles, estas pequeños cositos que nosotros vamos a utilizar para entender o explicarle a la computadora qué es exactamente lo que va a realizar. Entonces, el primer elemento que vamos a ver son las variables. ¿Qué es una variable? Lea eso, Hasley. Voy, profe. Las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos. Son contenedores de datos y por ello se diferencian según el tipo de datos que son capaces de almacenar. En la mayoría de lenguajes de programación se requiere especificar un tipo de variable concreta para guardar un dato específico. Ok. Vamos a desglosar esto, ¿verdad? Dice que las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos. ¿Se acuerdan que en la definición anterior habíamos dicho que, ¿verdad? El lenguaje de programación, especifica de manera precisa sobre qué datos debe operar. Entonces, estos datos los almacenamos ¿en qué? En las variables. Entonces, estas variables asignan un espacio en la memoria del ordenador para almacenar estos datos, ¿verdad? De igual modo, estas variables contienen datos y para contener estos datos se debe de especificar el tipo de dato con el que se va a trabajar. ¿Ya? Porque, digamos, un número no puede almacenar una letra. Entonces, el tipo de dato tiene que ser específico. Entonces, por ejemplo, un número entero no puede almacenar números decimales. Entonces, si vas a analizar el desarrollo, entonces vas a decir, necesito utilizar números decimales en este punto, entonces creo una variable que sea de número decimal. Entonces, en esa parte también hay que llevar lo que es la contextura lógica de lo que viene siendo la programación. Entonces, por ejemplo, no puedes decir, si vamos a trabajar en un programa que administre usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, y hay un dato del usuario que se llama edad. La edad se va a almacenar en un texto. Se puede. No. No. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la edad es un número. Exactamente. Entonces, en ese aspecto hay que llevarlo en cuenta, ¿verdad? Hay que saber utilizar el tipo de dato. Entonces, decimos que en la mayoría de los lenguajes de programación se requiere especificar el tipo de la variable en concreto para guardar un dato en específico. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Aquí tenemos una pequeña tablita, ¿verdad? Entonces, tenemos los tipos de datos char, ¿verdad? El tipo de dato char es una variable que contiene un único carácter. Puede ser una sola letra, puede ser un signo o puede ser un número. Pero un número en un solo dígito. Hablo, puede ser 0, 1 hasta el 9. No puede tomar más de 2 dígitos. Porque el carácter, ¿verdad? Solo admite un único carácter. Entonces, esa es la definición del tipo char, ¿verdad? De ahí viene el char de carácter o carácter en inglés. Entonces ahí iría incluido una letra, en el signo es una letra, ¿no? La letra es diferente a un signo, pero el signo sigue siendo un carácter. Entonces, por ejemplo, vamos a especificarlo aquí. Voy a abrir un cuadro de texto, un bloc de notas. Entonces, tenemos el tipo char. ¿Cómo funciona el tipo char? Entonces, se declara, ¿verdad? Se pone el tipo de dato char. Y se pone el nombre de la variable que se le va a asignar. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí letra.
Entonces, vamos a decir que esa letra va a ser la inicial de Hasley. Entonces, se ocupa la comilla simple para asignar el valor de un tipo char y se pone la letra, ¿verdad? Y siempre, bueno, hay algunos lenguajes de programación que no ocupan el punto y coma, pero la mayoría, si ustedes recuerdan que nosotros en PSInt terminábamos con un punto y coma. Entonces aquí al final lo mismo, se pone el punto y coma para terminar de asignar esa línea de código. Entonces, ¿qué estás diciendo Pero aquí? no siempre. No siempre. Hay estructuras que no ocupan el punto y coma. Más adelante lo ¿Y vamos a cómo podemos identificar eso? Ahí más adelante vamos a ir hablando sobre ello. No se preocupen. Entonces, aquí se declara, ¿verdad? Se pone el tipo de dato, el nombre con el cual nosotros nos vamos a referir a ese dato, que en este caso le puse letra, y con el signo igual asignamos el valor. Cuando trabajamos con... para usar el char. Exactamente, para utilizar la variable, el tipo de dato char. Entonces tenemos la variable. Entonces, si queremos trabajar con esa variable, ya simplemente en otra línea de código solo mando a llamar lo que es la variable. ¿Cómo funciona? Vamos a probarlo aquí. Entonces voy a abrir aquí este cosito de aquí, ¿verdad? Voy a cerrar todo eso. Close editor. A ver, aquí. Y voy a abrir un archivo nuevo. Me dicen si le subo el tamaño, por favor, para que lo podamos ver. Por favor, profe. Aquí ejemplo. Así lo voy a poner ejemplo. Ay, no, no lo guardé como Java. Solo voy a guardar como punto Java. Lo vamos a guardar ahí. Entonces, le voy a subir el texto. El tamaño de la letra para que lo miren bien. Entonces, lo que voy a poner aquí no le hagan caso. Solo vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, permítanme aquí. Entonces, háganle caso a lo que voy a poner de aquí dentro, ¿verdad? Entonces, vamos a declarar la variable char, ¿verdad? Entonces, tenemos char y vamos a ponerle aquí, como dice lo que le pusimos. Le pusimos letra, ¿verdad? ¿Se lee o le subo más? Letra. No, está bueno, profe. A ver, ¿todos lo leen bien? Se lee, se lee, se lee. Sí, profesor, se lee. Muy bien, todos lo leen bien. Entonces, char letra, igual. Y dijimos que los tipos char se Comillas almacenan simples. con las comillas simples. Entonces ponemos la comilla simple y ponemos el valor, que en este caso le puse h. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos ya declarada esa variable char. ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Cómo la quiero visualizar? Entonces, digámosle aquí. ¿Verdad? Este lenguaje de programación, más adelante lo vamos a ir viendo, tiene un método llamado system.out.println que me permite a mí imprimir, que es lo que mirábamos aquí, en el ejemplo que le pusimos aquí. A ver. Aquí, Java. Si ven aquí, tenemos este método, miren. Este, systemout.println, que es este que está aquí. Es el que yo puse ahorita aquí. Entonces, voy a imprimir, ¿verdad? O mostrar en pantalla esa letra. Entonces, pongo el nombre de la variable. ¿Cómo es el nombre de la variable? Lo puse ahí, que es letra. Entonces, al yo ejecutarlo, ¿verdad? A darle run, aquí abajito se me va a abrir una ventana con el cual corre lo que es el programa. Y aquí miren que aquí se visualiza lo que es esa letra. A ver, espérenme, voy a ver si le puedo cambiar el tamaño a la ejecución de aquí. Bueno, no puedo cambiarle el tamaño aquí. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Aquí, miren que aquí no se logra ver, pero ahí está la H, ¿la ven? Voy a abrir la Sí, lupa profe. para que la miremos. Entonces, aquí aparece la letra H.
ya aparece como la ejecución. Entonces, miren aquí, ahí está H. Entonces, yo le quiero poner la letra que pusiste es esta. Entonces, vamos a poner un texto aquí. El texto se almacena con comillas. Entonces, vamos a decirle aquí, por ejemplo, tu letra es. Y vamos a correrlo aquí para que miremos aquí cómo se visualiza. Entonces, miren ahí, tu letra es, y le agrego lo que es la variable letra, que es un tipo char. Perfecto. Luego tenemos el tipo de dato entero. El tipo de dato entero, vamos a buscarlo aquí, por aquí lo tengo. Aquí está. El tipo de dato entero, ¿verdad? Que es int, contiene un número entero. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Díganme un ejemplo en el que puedo utilizar un tipo int. El número de cédula. El número de cédula. No. El número de cédula está compuesto por letras y números. El número de edad. La edad puede ser un dato entero. ¿Por qué? Porque no vas a decir tengo 12,5 años. Un número de celular. Puede ser un número de celular, pero recuerden que el número de celular está compuesto por la salida, o sea, la salida de ubicación. El año en que estamos. Puede ser el año también, el año, perfecto. Entonces ahí está cómo podemos utilizar los datos enteros, ¿verdad? Entonces el dato entero, como la palabra lo dice en matemática, es un número cerrado, ¿verdad? Que entre uno y el otro es el valor cerrado. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo que podemos utilizar es la cantidad de productos. Entonces no te van a decir anda a comprar 4.5 huevos, ¿verdad? Entonces la cantidad de algo la puedes administrar en un dato entero, porque no puedes comprar, digamos, 4.5 huevos. No, es algo implícito. No puedes decir 4.5 huevos. Es uno, ¿verdad? O ninguno. Es un valor cerrado. Tiene que ser un valor cerrado. Ahora tenemos, por ejemplo, a ver, lo vamos a ver aquí en el lenguaje de programación. Seguimos con el ejemplo de Java, ¿verdad? Entonces vamos a decirle aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a declarar un dato entero llamado edad. Y le ponemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, 9. Y ahí está. ¿Qué pasa si yo pongo 9,5? Aquí me va a tirar un error. Me va a tirar un error porque me está diciendo que la variable entera no puede obtener números decimales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí 9. Entonces puedo mandar aquí el método system.out.println para decirle tu edad es de, y le agregamos en la variable edad, ¿verdad? Y si yo lo corro, entonces vamos a agarrar la lupa para que miren ahí. Entonces ahí aparece, ¿verdad? Pusimos la letra, que es tu letra H, y tu edad es 9. ¿Por qué? Porque ahí le dimos el valor, ¿verdad? Se pone el tipo de dato, el nombre de la variable, y con el igual podemos asignarle un valor. Muy bien. ¿Es entendible eso? Sí, profesor. Muy bien. Luego tenemos los datos float. El dato float es un número decimal. ¿Qué valores podemos administrar con números decimales? Libras. Suma. Las libras, ¿verdad? El peso, perfecto, el peso. ¿Qué más? Distancia. Distancia, perfecto. Ajá. ¿Qué más? Metro. ¿Perdón? Una suma. Una suma, ajá, puede ser. Altura. Un cálculo. Altura, Un perfecto. cálculo. Operaciones matemáticas. Distancia. Distancia, ya había. Un cálculo. Cálculo de qué, sí. Entonces, muy bien. Esos son algunos ejemplos que podemos utilizar.
¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí, ponemos el tipo de dato, por ejemplo, float, y le vamos a decir aquí, por ejemplo, peso. La vamos a llamar peso. Entonces ponemos igual y aquí le vamos a dar el peso en libras, por ejemplo. Entonces le vamos a poner solo el número, 120.4, y le ponemos el punto y coma, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí, con el método que ahí tenemos ahí, entonces vamos a decir tu peso es de, le vamos a agregar la variable que se le pusimos peso, y le vamos a agregar el texto libras. Vamos a probarlo aquí. Le doy run. Y aquí me tiene que salir. Ahora, bueno, aquí me agarró el error porque aquí puse punto. Y en Java se ocupa coma como separador decimal. A ver. Unsolved compilation problems. Ok, aquí hay un error. Permítanme. Ahí les voy a explicar eso más adelante, ahorita no. Entonces aquí vamos a correrlo. Y a ver, sigue el problema. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí doble. Este doble es el mismo float, solo que se administra diferente en Java. Entonces ahí está, miren. Agarra el número decimal. Muy bien, entonces ahí se visualiza. Miren, bueno, puse peso. Ahí está. Entonces, tu peso es de, se agrega el valor de la variable y se le agrega ese texto de ahí. Entonces, todo eso lo administramos, ¿verdad? Con el valor float. Bueno, en Java se ocupa doble. Muy bien, entonces, ahí tenemos el valor float. Luego tenemos el tipo de dato string. El tipo de dato string es una cadena de texto. O digámosle que es un vector con varias variables de tipo char. Ya, entonces lo podemos administrar de esas dos definiciones, ¿verdad? Es una cadena de texto o se puede visualizar también como un vector de varios variables de tipo char. ¿Cómo es eso? Me dicen ustedes. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, primero, antes que nada, como es una cadena de texto, ¿qué elementos podemos guardar ahí? Un nombre. Un nombre. ¿Qué más? Un número celular, un número Una telefónico. fecha de cumpleaños. ¿Ah? Una fecha de cumpleaños. Bueno, si la ponemos textual, sí, se puede poner. Ya, pero Número de cédula. Número de cédula. Exacto, Número de cédula. Ese es número de cédula. Muy bien. Entonces, ese es el modo en el que podemos utilizar el dato string. Entonces, igualmente, se pone en el código fuente, ¿verdad? Se escribe string, ¿verdad? Y el nombre de la variable. Por ejemplo, aquí le vamos a poner nombre alumno. Y le vamos a poner aquí igual. Entonces vamos a usar, a ver a quién agarramos. Vamos a tomar a Brisa, pues, por ejemplo. Entonces usamos Brisa y lo tenemos ahí. Entonces vamos a mostrarlo. Por ejemplo, aquí vamos a decirle hola y vamos a agregarle la variable nombre de alumno. Entonces, si yo lo corro, le doy a ejecutar. Entonces aparece hola y la variable, que en este caso la variable tiene como texto Brisa. La diferencia entre el string y el char, en el modo de darle valor, miren las comillas.
El char ocupa comillas simples y el string ocupa comillas dobles. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, el char ocupa comillas simples y el string ocupa comillas dobles. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, dice que también es una colección o un vector de varios tipos char. Entonces, ¿cómo es eso? Pero se preguntarán ustedes. Lo podemos ver así también de este modo. Entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí voy a crear varias variables char. Se lo voy a poner aquí LTR1 y le vamos a poner el valor A, por ejemplo. Vamos a crear otra variable char. Le vamos a poner aquí LTR2. Le vamos a poner aquí como valor F. Entonces yo puedo decir aquí string y le voy a poner aquí, por ejemplo, TXT, la vamos a poner así. Entonces podemos decirle aquí que va a ser igual a LTR1 más LTR2. Profe, ¿las variables se pueden abreviar en cualquier tipo de dato o solo en string? ¿Cómo abreviar? Por lo menos LTR no significa letra. Bueno, el nombre puede ser cualquiera. Ya, el nombre de la variable puede ser cualquiera. Incluso aquí yo le puedo llamar Brisa, si vos querés. No, sí, pero O sea, aquí ya no ocuparía LTR1, sino que ocuparía Brisa, porque es la variable esa. Por lo menos la variable letra se puede abreviar. Sí, o sea, es que es un nombre. El nombre de la variable puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que especificarse. Pero si lo querés especificar, perfecto. Ya, el nombre es un nombre. Vos lo denominás como vos querés. Entonces, pero en este caso, ¿verdad? Entonces le había puesto el LTR1. Entonces aquí le voy a quitar Brisa y le voy a poner LTR2. 1. Entonces, si mi char LTR1 vale A y mi char LTR2 vale F, y yo digo que mi variable string txt va a ser igual a LTR1 más LTR2, ¿qué vale txt? Si yo muestro txt, ¿qué me va a mostrar? Texto. No, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el Texto plano. texto que me va a mostrar? ¿Cuál sería el texto que me mostraría si yo mando a mostrar el txt? Texto plano. No. AF. AF. No, es AF. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy sumando los valores de las caracteres, ¿verdad? Entonces, LTR1 vale A más LTR2 vale F. Entonces, A, F. Ya, incluso lo puedo poner al revés. LTR2 más LTR1 y diría FA. Entonces, si yo mando a mostrar ese elemento, entonces lo vamos a mostrar aquí, por ejemplo. Esa variable la voy a mostrar. Entonces, y yo le doy aquí a run. Entonces aquí me tiene que salir algo. Miren. Ahora aquí hubo un problema. Dice que no se puede convertir entero a string en la línea 22. ¿Por qué? Porque aquí, para yo poder agregarle los valores a la variable string, no puedo ingresarle los valores char. ¿Por qué? Hay que convertirlo. Hay que hacer la conversión para decir que lo que estoy agregándole es un tipo string. O sea, pero la lógica la tienen, que es lo que me gusta. Ya, porque le estoy agregando aquí las dos variables, las estoy sumando y me las tiene que devolver. Ahora, el tipo de char también administra lo que es un entero, porque cada carácter tiene un valor. ¿Se acuerdan o no sé si con ustedes hablaron sobre el código ASCII? No. Yo creo que sí, profesor.
No me acuerdo. ¿Qué era el Sí. código ASCII? Yo creo que era un idioma que... Ajá, es un idioma. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Combinación de signos y números. Exacto, signos y números. Entonces, digámosle aquí, por ejemplo. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a dejar solo LTR1 y le pongo aquí arroba. Y ahora digo yo, int n igual a LTR1. Entonces aquí n va a recibir un valor. Pero miren que yo estoy pasándole la variable char. ¿Por qué creen que me va a dar un número? Voy a verlo aquí, voy a tirar la variable n. Y miren qué número me va a dar. Si yo lo doy a run, me dio un número. Miren ahí el número. Voy a buscar la lupa, permítanme. Me dio un número ahí. ¿Qué número es? ¿Quién lo logra ver ahí? Pueden hacerle suma a su pantalla. 64. ¿Por qué me dio 64 y no me mostró arroba? Porque convirtió el carácter a número. El carácter a número, ¿verdad? ¿Y por qué arroba es 64? Porque es la posición es su posición en el alfabeto, podría decirse. En el alfabeto ASCII. Aquí. En el alfabeto ASCII. ¿Ya? ASCII. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan Alt 64, el Alt lo que está buscando es, ¿verdad? Lo que les va a decir que si vos pones un número, él va a buscar en todo el alfabeto ASCII, en todo el código ASCII, el carácter que tiene el número 64. Entonces, cuando soltamos el Alt, después de haber puesto el 64, recibo el arroba. Entonces, aquí hago lo inverso. El carácter, ¿verdad? Lo devuelvo a la variable numérica. Entonces, la variable numérica obtiene la posición donde está ubicado ese carácter, que en este caso es 64. Y así puede ser con cualquier letra y cualquier símbolo. Por ejemplo, si yo pongo el signo de admiración y yo ejecuto lo que es el programa, el código fuente, entonces él me va a dar el código del signo de admiración, que en este caso es 33. Y por último tenemos el tipo boolean. El tipo boolean es un elemento, ¿verdad?, que puede obtener un 0 o un 1. Esto lo miramos de manera no literal. Ya, porque el booleano en realidad almacena dos valores. Un valor falso y un valor verdadero. Ya, que el falso lo administramos en programación con la palabra false y el verdadero lo administramos con la palabra true. Ya, que viene siendo la definición en inglés. Ya, false de falso y true de verdadero. Entonces, por ejemplo, ¿en qué podemos utilizar el tipo booleano? Lo podemos utilizar en gestiones de usuario. Cuando, por ejemplo, decimos el usuario está activo. Si el usuario está activo, va a poder acceder al sistema. Si no está activo, no va a poder utilizar el sistema. Entonces, ¿cómo lo administraríamos? Con un valor booleano. Entonces, su actividad, ¿verdad? Si el usuario puede estar activo, sería su valor true. Y si el usuario está inactivo, sería su valor false. Es un ejemplo en el que se puede utilizar el tipo booleano. Luego tenemos las estructuras. Tenemos tres tipos de estructuras. Tenemos las estructuras condicionales, tenemos las estructuras cíclicas conocidas como bucles
y tenemos unas estructuras llamadas funciones. Ok, vamos a hablar sobre las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales o sentencias condicionales son estructuras de código que nos indican que cierta parte del programa se ejecute. Para que cierta parte del programa se ejecute, deben de cumplir unas premisas, o las que nosotros podemos decirles que es una pregunta. Entonces, por ejemplo, que dos valores sean iguales. Entonces, ahí sería una comparativa, ya que si un valor existe o no, o que un valor sea mayor que otro. O sea, son preguntas que el código fuente tendría para hacer una respectiva acción. Si la acción se cumple, se administraría o se ejecutaría dicha acción. Y si no se cumpliese la pregunta o la condición, pues evitaría la ejecución de ese bloque. Entonces, por ejemplo, estas condicionales por lo general se ejecutan una sola vez a lo largo del programa. Vamos a hablar sobre estos tipos de estructura, ¿verdad? Primero, la estructura condicional if. La estructura condicional if indica la condición para que se ejecute una parte del programa. ¿Cómo funciona la estructura if? Fácil. En un programa, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, este archivo, ¿verdad? De ejemplo. Lo vamos a abrir aquí para que lo puedan visualizar mejor. Ejemplo. Entonces lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, voy a comentar todo esto para que lo pueda trabajar. Entonces tenemos aquí, vamos a declarar dos valores. Vamos a declarar dos valores numéricos llamados num1, que va a valer 5. Y vamos a declarar otro valor entero llamado num2, que le vamos a poner 7, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver aquí primero la estructura if. Vamos a comparar esos dos valores. Entonces vamos a decir if, ¿verdad? Y abro lo que viene siendo la condición. Aquí dentro de los paréntesis de la estructura if se pondría lo que es la condición, ¿verdad? O lo que yo quiero preguntarme. Entonces voy a decir, si num1 es igual que num2, por ejemplo. Si ambos números son iguales, entonces lo voy a decir aquí, ¿verdad? Voy a mandar a imprimir. Voy a mandarle a imprimir, por ejemplo, son iguales. Entonces, si yo lo compilo, a ver si me deja compilarlo desde aquí. No, no me deja compilarlo. Lo voy a recibir de aquí. Entonces, si yo lo compilo, entonces aquí, a ver que no siga agarrando el... Entonces, no imprimió nada, miren. No mostró nada. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. No son ¿verdad? iguales. Entonces, viene la siguiente que es el if. El if preside de un if. Ya, para poner el else, primero se tiene que poner una estructura if. El else if, ¿verdad? Se ejecuta si la primer if no tuvo un valor verdadero, ¿verdad? O sea, en la condición no se cumplió. Si esta primera condición no se cumplió, pasaría a el else if. Se tendría que poner el else if para especificar qué es lo que va a hacer si no se ejecuta el primer if, ¿verdad? Si no se cumple la primera condición. Entonces se indica otra condición para que se ejecute una parte del código siempre que no se cumpla la condición if previa, que en este caso sería la if anterior, ¿verdad? Entonces, si no se cumple la if previa, entonces vendría al siguiente else if. Entonces, preguntaría otra condición y si se cumple esa condición, entonces se ejecutaría el código que tiene el else if. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Entonces aquí, por ejemplo,
Entonces, si no se cumple esa condición, entonces pondría aquí un else if. Y entonces aquí pongo la condición. Entonces, si no son iguales, entonces le voy a poner aquí la otra condición, que sean diferentes. Entonces digo, num1 diferente de num2. Entonces aquí, en vez de son iguales, voy a imprimir son diferentes, por ejemplo. Entonces, si yo ahora, bueno, lo voy a guardar. Aquí ya lo tengo, son diferentes. Entonces, si yo lo ejecuto, me muestra el texto, son diferentes. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. La condición entró aquí y dice, 5 es igual que 7. No. Entonces, sale de su if y entra aquí. Y dice, 5 es diferente que 7. Sí. Entonces, como sí se cumplió, se ejecuta el código que está escrito acá. Ahora, si no se cumple este y tampoco este, podemos poner otro else, que es el que viene aquí, otro else. ¿Verdad? Siempre se preside de un if. ¿Verdad? Y si el if no se cumplió, ¿verdad? Si tenemos varias estructuras else if enlazadas a un primer if, ¿verdad? Y si ninguna de las condiciones se cumplen, terminaríamos de utilizar un else, ¿verdad? Indicando que si algunas de las condiciones previas no se cumplieron, se va a ejecutar lo que sería la estructura else. Ya, entonces, por ejemplo, acá vamos a poner que no sean diferentes. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Si número 1 es menor que número 2 y si número 1 es mayor que número 2. O bien, el caso último, ¿cuál sería? Si la primera condición es que sea menor y la segunda condición es que sea mayor, ¿cuál sería la condición restante? En este caso, este else. ¿Quién me dice? Si no es menor y si no es mayor, entonces, ¿qué son? Iguales. Semejantes. Exactamente, Iguales. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, num1. Es mayor, lo vamos a poner aquí. Vamos a agregarle aquí. Y aquí vamos a decirle aquí, por ejemplo, es menor. Aquí voy a agregar num1. No, al revés. Aquí es menor, porque aquí estoy diciendo, si num1 es menor que num2. Y aquí es mayor. Ya, y si no se cumple ninguna de las dos, entonces no es menor, no es mayor, entonces quiere decir que son iguales. Entonces pongo system.out .println. Entonces voy a decir aquí, num1 es igual que, voy a agregarle aquí num2. Entonces venimos aquí, por ejemplo, y voy a poner aquí es menor que num2. Aquí lo voy a decir es menor que, y agrego aquí num2. Entonces, por ejemplo, en este caso, si dejo estos valores, ¿cuál se cumpliría? El Si lo segundo. dejo- el segundo, ¿verdad? No, sería el primero. ¿Por qué? Porque num1 es menor que 7, ¿verdad? 5 es menor que 7. Entonces, si yo aquí le doy a correr, ¿verdad? A ejecutar, entonces me va a aparecer aquí. 5 es menor que 7. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo logran ver, chicos? Sí, profesor, sí se mira. Yo Aquí lo miro. está chiquitito, pero ahí por lo menos se entiende. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le doy 9, ¿cuál condición se cumpliría? La segunda. La segunda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Segunda. 9 es mayor que 7. Entonces yo lo doy aquí y me dice aquí. 9
es mayor que 7. Ahora, si ambos le pongo 9, no se cumple ni la primera, no se cumple ni la segunda, entonces se cumpliría o se ejecutaría lo que viene siendo la ejecución restante, que viene siendo el else. Entonces le doy aquí play y me dice que 9 es igual a 9. ¿Verdad? Porque ahí no se cumplieron ni esta ni esta, entonces se terminó de ejecutar esta última. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? De lo que viene siendo la estructura condicional. Se administra una condición y la condición va regida de los valores de las variables. Si la condición se cumple, se ejecuta el código. Si no se cumple, pasaría a buscarse, ¿verdad? Una estructura else. Y si esa estructura else tiene un if, pues se pondría otra condición. Si esa otra condición se cumple, se ejecutaría el código que esté dentro de su estructura, ¿verdad? Y en caso contrario, que no se cumpla, se ejecutaría lo último, que sería la estructura else. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos mucho. Muy bien, entonces, ¿entendimos esta parte? Todo. Todo, perfecto. Muy bien, entonces, sería todo por hoy. ¿Verdad? Un gusto. Esperamos vernos pronto. Y terminando la clase, les mandaría lo que es la tarea. Ya les voy a mandar una investigación para que entremos filoso a la otra clase. Muy bien. Entonces, quedaríamos por acá, muchachos. Que no se alargue, pues. ¿Verdad? Se me cuidan, pasen buenas tardes. Buen día. Bye, profe, cuídese. Bye, bye. Bye. Se lava las manos, profesor.